La casa, un encantador colonial con un césped perfectamente cuidado, era la envidia del vecindario. David, una estrella en ascenso en su empresa de tecnología, pasaba la mayoría de los días enterrado en reuniones, mientras yo escalaba la escalera corporativa en mi firma de publicidad. Teníamos todo lo que una pareja joven podría desear: buenos trabajos, un estilo de vida cómodo y un flamante auto en el garaje. Sin embargo, la calidez se había escapado de nuestro matrimonio en algún momento, dejando atrás un cascarón vacío. Las conversaciones durante la cena, una vez llenas de risas y sueños compartidos, se convirtieron en un intercambio monótono de rutinas diarias. Nos sentábamos uno frente al otro, con una distancia física que reflejaba el abismo emocional que crecía entre nosotros. La mirada de David permanecía pegada a su teléfono, incluso durante las comidas, su dedo deslizándose por un interminable torrente de correos electrónicos. La intimidad, un recuerdo de nuestros primeros días juntos, era un fantasma que atormentaba nuestra vez apasionada habitación. Una noche de viernes, mientras yo colocaba meticulosamente lirios en un jarrón de cristal, el silencio se sentía opresivo. «David», dije, mi voz vacilante, «¿realmente estás escuchándome?». Él levantó la mirada, sorprendido, sus ojos cansados apenas registrando mi presencia. «Claro, cariño», murmuró, volviendo su atención a la pantalla de su teléfono. «¿Decías algo?». La decepción me invadió. «Olvidé», murmuré, mientras el lirio tomaba de repente un aspecto marchito. Este era un tema recurrente en nuestro matrimonio, mis intentos de conexión recibían indiferencia. Me preguntaba si había hecho algo que él no quería discutir. En nuestros primeros días, siempre nos habíamos prometido contarnos todo, pero esa promesa se había perdido en el viento. Me fui a la cama esa noche triste, con pensamientos pesados en mi mente. La rutina de trabajo obsesiva de David se vio interrumpida ese fin de semana por un golpe en la puerta. Era Michael, su hermano menor, un torbellino de energía y sonrisas fáciles. No nos visitaba desde hace años, y su llegada trajo una bienvenida explosión de vida a nuestro hogar estéril. Con su risa contagiosa y genuina curiosidad, Michael era todo lo que David no era. Mientras rememorábamos recuerdos de la infancia, me cautivó el brillo en sus ojos. El viernes por la noche se extendió hasta la mañana del sábado mientras Michael y yo nos quedamos despiertos hablando. Michael se convirtió en un confidente dispuesto en ausencia de David. Le confié mis frustraciones, la soledad que fermentaba bajo la superficie de nuestra aparentemente vida perfecta. Sus palabras tocaron un nervio crudo, un silencioso reconocimiento del vacío que la negligencia de David había creado en nuestra relación. En la suave luz de la lámpara, una chispa de conexión se encendió entre nosotros, algo nuevo pero extrañamente familiar. Me alejé asustada por las intensas emociones que vi reflejadas en sus ojos. Me convencí a mí misma de que era nada, que mi cansancio y soledad me habían afectado más de lo que pensaba. Los días siguientes a la visita de Michael se convirtieron en un extraño limbo, ajeno a la corriente subyacente que burbujeaba bajo la superficie. David se sumergió en el trabajo con renovado vigor, nuestras mañanas se convirtieron en asuntos llenos de despedidas apresuradas, y las noches se pasaron en un silencio cómodo que se sentía más como una distancia ensordecedora. Dejé de intentar, después de todo, todos mis intentos se encontraban con el desinterés de Michael y yo, sin embargo, encontramos una extraña consuelo en nuestras conversaciones nocturnas. Nos enviábamos mensajes durante la semana, compartiendo fragmentos de nuestros días, luego robamos preciosos momentos después de que David se quedara dormido. Nuestras conversaciones trascendían lo mundano y se adentraban en sueños, miedos y deseos que nunca habíamos compartido con nadie más. Se formó un vínculo emocional profundo, un refugio en el caos turbulento de mi vida. Todo lo que extrañaba con mi esposo lo encontré en su hermano. Una noche, David llegó a casa inusualmente temprano, con una nube oscura sobre él. Su habitual estoicismo se resquebrajó cuando se dejó caer en el sofá, pasando una mano por su cabello desordenado. «¿Qué pasa?», pregunté, preocupación marcando líneas en mi frente. Había querido ignorarlo, pero no podía hacerlo. Él seguía siendo el hombre con el que me casé y lo amaba intensamente. Dudó, luego soltó: «Es el trabajo. Están lanzando este nuevo proyecto y la presión es insoportable». Sus palabras sonaron huecas en comparación con la agitación emocional que bullía dentro de él. Había más en la historia, una tensión oculta que no lograba entender. Quería presionarlo para que me contara qué pasaba, pero reconsideré, recordando todos mis intentos anteriores. Estaba demasiado cansada para eso, así que asentí y lo dejé allí.
Más tarde, esa noche, mientras David dormía inquieto a mi lado, la culpabilidad me corroía. La presencia de Michael había expuesto las grietas en mi matrimonio, pero aún no las había causado. Ahí estaba yo, conocedora de la preocupación secreta de David, pero incapaz de ofrecerle un consuelo genuino. Un muro de dolor no expresado nos separaba. A la mañana siguiente, David era un hombre diferente. Había desaparecido la fachada distante y en su lugar había una urgencia por reconectarse. Cocinó el desayuno, algo que no había hecho en meses, y se demoró en el café, iniciando una conversación real. Su cambio repentino de comportamiento me confundió. ¿Era remordimiento? Un intento desesperado de salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Durante la siguiente semana, el secreto de David se desenredó. Una llamada tensa, una puerta que se cerró de golpe y una confesión llorosa en la cocina hicieron que todo se viniera abajo. David tenía una adicción al juego, un demonio al que había enfrentado años atrás pero que aún lo acosaba. La presión del proyecto, explicó, había desencadenado viejos miedos y lo había empujado de vuelta al borde. Lo primero que sentí fue shock. ¿Cómo pudo lidiar con algo tan importante y serio y nunca contármelo? Luego, me enojé. Mi ira era intensa, llamas ardientes que consumieron la frágil confianza que nos quedaba. Sin embargo, verlo tan vulnerable, tan destrozado, despertó en mí una empatía conflictiva. Aquí estaba la razón de sus largas horas de trabajo, de su retirada emocional, una vergüenza secreta que llevaba solo. Estaba herida de que me lo hubiera ocultado, pero aún quería consolarlo. Confundida acerca de qué hacer, las palabras de Michael resonaron en mi mente: mereces ser feliz. La revelación de la lucha de David hizo que mi soledad fuera aún más insoportable. En un momento de debilidad, buscando consuelo y una retorcida validación, me encontré confesando mi desconexión emocional a Michael. Su presencia, que una vez fue un consuelo, se convirtió en una manifestación física de mi culpa. Una cosa llevó a otra y en la tenue iluminación de la sala de estar cruzamos una línea que nunca podríamos deshacer. El tacto que una vez fue un cálido consuelo se convirtió en un ardiente recordatorio de mi traición. El resultado fue un silencio sofocante, la vergüenza colgaba pesada en el aire, una compañera constante en mis momentos robados con Michael y una herida supurante en mis interacciones con David. Él parecía ajeno, centrado completamente en enfrentar sus demonios internos y tratar de reconquistarme. Quería recuperar a mi esposo, pero tenía miedo de lo que había hecho y las consecuencias que tendría sobre nuestra relación, ya precariamente equilibrada. Consumida por el arrepentimiento, Michael se convirtió en un fantasma del hombre que había traído risas a nuestra casa. Los días avanzaban entre una niebla sofocante, cada mirada de David contenía una disculpa silenciosa, y cada momento robado con Michael se sentía como una traición que amplificaba mi culpa. Mis sonrisas eran ensayadas, mi conversación forzada, incluso la rutina una vez reconfortante de nuestro matrimonio parecía un juego retorcido, cada línea una actuación en lugar de una conexión genuina. Ajeno a la tormenta que se fraguaba bajo la superficie, David parecía genuinamente feliz. La distancia que se había formado entre nosotros mientras ocultaba su secreto se desvaneció cuando me lo confesó. Le había concertado una cita con mi terapeuta, y parecía haberle hecho un gran bien. Estaba en casa con más frecuencia, participando en conversaciones más allá de las respuestas monosilábicas que me había dado antes. Me habló de todo, e incluso volvió a cocinar, llenando la casa con el aroma tentador de una vida que fingíamos tener. Al menos yo fingía. La culpa me roía como un animal hambriento, retorciéndome por dentro con cada gesto afectuoso que me ofrecía. Una noche, mientras estábamos en un silencio amistoso, David soltó una bomba: encontré una gran oferta para un fin de semana de escapada, solo nosotros dos. ¿Qué dices? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Una escapada de fin de semana sonaba como un sueño hecho realidad, una oportunidad para reconectarnos y reconstruir la confianza fracturada. Pero el sueño estaba manchado, la alegría entrelazada con aprensión. ¿Cómo podría relajarme y disfrutar con el peso de mi traición sobre mí? ¿Era mi arrepentimiento lo suficientemente bueno como para redimirme? El pánico se asomaba en los bordes de mi compostura. Eso suena increíble, forcé una sonrisa, mi voz cargada de emociones encontradas, pero creo que tengo algo programado del trabajo. Era una excusa patética que colgaba pesadamente en el aire. La sonrisa de David flaqueó, un destello de decepción cruzando sus rasgos. «Oh, qué lástima», dijo con un toque de tristeza en su voz. «Tal vez en otra ocasión». El alivio que inundó en mí estaba teñido de vergüenza.
Estaba empujando activamente a David, aferrándome al secreto que amenazaba con destruirlo todo. Los pensamientos sobre mis acciones me consumían. ¿Estaba haciendo lo correcto? Más tarde esa semana, Michael, siempre perceptivo, me acorraló después del trabajo. ¿Está todo bien?, preguntó, con preocupación en su voz. Era irónico que él fuera el que me hiciera esa pregunta. Le sugerí ir a un café y él estuvo de acuerdo. Allí, en un rincón tranquilo de la cafetería, dos almas unidas por una conexión prohibida, él confesó su arrepentimiento, su voz cargada de emoción. «Esto ha sido un error», lamentó. «Tal vez tengas razón», susurré, las palabras sabiendo a cenizas en mi boca. Hablamos extensamente y acordamos que lo mejor sería decirle a mi esposo lo que había sucedido. Michael acordó irse pronto, ordenando sus asuntos en la ciudad. Los días siguientes fueron un borrón de conflicto interno. El recuerdo del toque de Michael, entrelazado con la culpa, se reproducía en un bucle en mi mente, pero la imagen de la sonrisa esperanzada de David, su intento genuino de reconstruir nuestro matrimonio, tiraba de mi corazón con igual intensidad. No amaba a Michael, pero amaba a mi esposo con fiereza. La escapada de fin de semana que David me había ofrecido se alzaba como una gran interrogante, un cruce de caminos. ¿Continuaría viviendo una mentira, atrapada en una red que yo misma había tejido, o saldría a la luz y enfrentaría las devastadoras consecuencias de mis acciones? Esta visión me atormentaba, robándome el sueño y dejándome como una sombra de lo que solía ser. Cada interacción, cada mirada furtiva se convirtieron en un debate silencioso. A medida que se acercaba el fin de semana, el peso de la decisión amenazaba con aplastarme. Michael dejó nuestra casa al día siguiente, y aunque sentí alivio, también había una especie de tristeza. Antes, Michael y yo teníamos una buena relación, y no pude evitar preguntarme si también habíamos arruinado eso. El peso en mi pecho se sentía como un peso físico, una roca alojada en mi garganta que restringía cada respiración. La escapada de fin de semana se cernía imposiblemente grande en el calendario, un recordatorio vívido de la decisión que debía tomar. Sabía que debía contarle a David, pero no sabía cómo. Una parte de mí, una parte egoísta y anhelante, ansiaba mi escape con Michael antes, aunque estuviera impregnado de culpa. Los momentos robados con él eran los únicos destellos de conexión genuina que había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, el pensamiento de traicionar a David de nuevo, esta vez de manera deliberada y calculada, me envió una ola de náuseas. Sabía que mi esposo no estaba más allá de la redención, pero lo estaba yo. ¿Podría ser perdonada? Ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí, David continuó tejiendo una red de esperanza. Planeó cenas románticas, me compró un ramo de mis flores favoritas y sugirió paseos por el parque, todos intentos de reavivar una chispa de la que no estaba segura si aún existía. Me resultaba difícil pensar sin sentir vergüenza. Una tarde, mientras estábamos en el porche, viendo las luciérnagas danzar en el crepúsculo, David tomó mi mano. Su tacto, una vez familiar y reconfortante, se sintió extraño en mi piel. «Sé que las cosas no han sido fáciles últimamente», dijo suavemente, su voz teñida de esperanza, «pero realmente quiero que esto funcione. Podemos superar cualquier cosa mientras estemos juntos». Sus palabras flotaban en el aire, una súplica silenciosa resonando en lo más profundo de mí. Mirando sus ojos esperanzados, no vi solo a mi esposo, sino al hombre amable y comprensivo del que me había enamorado años atrás, el hombre que merecía honestidad, incluso si eso significaba destruir la frágil paz que habíamos construido. De repente, la decisión fue clara. La fácil escapada que compartí con Michael ya no tenía ningún atractivo. Era solo un error del que deseaba poder retractarme. Anhelaba verdaderamente, no una chispa fugaz de conexión, sino el calor de un vínculo genuino basado en la confianza y la comunicación. «David», comencé, mi voz temblando ligeramente, «necesitamos hablar». Las siguientes horas estuvieron llenas de lágrimas, disculpas y confesiones crudas. David escuchó, su rostro un enmascaramiento de emociones encontradas, dolor, enojo y un destello de comprensión. El camino por delante no sería fácil, reconstruir la confianza sería un proceso lento y laborioso que requeriría vulnerabilidad y un compromiso inquebrantable de ambos. Pero mientras sostenía a David cerca, el silencio se llenó no de acusaciones, sino de una resolución compartida. La escapada de fin de semana fue cancelada. En su lugar, planeamos otro tipo de escapada, un retiro de terapia de pareja, un compromiso para sanar las heridas infligidas por mis acciones y redescubrir el amor que había sido sepultado bajo las capas de dolor.
Mientras David me abrazaba esa noche, susurrando promesas de un nuevo comienzo, supe que el camino no sería claro. Habría dudas, momentos de debilidad y la constante lucha contra viejos patrones, pero sentí un destello de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Quizás podríamos reconstruir algo más fuerte, un amor forjado en el fuego de la traición y templado con las lecciones aprendidas. Y en los momentos de silencio, cuando la duda se insinuaba, encontraría consuelo en el recuerdo del cálido abrazo de David, un voto silencioso de que juntos podríamos superar cualquier tormenta. Pertenecíamos juntos, y ahora lo veía claramente. ¿Qué opinas de mi historia? ¿Crees que estuvo mal actuar de la manera en que lo hice? Gracias y hasta la próxima. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.